Carlos, gracias por estar acá con nosotros desde San Marcos, Canal Web de Culturas de la Decana de América. Queríamos tener un testimonio de tu trabajo, como estuvimos hablando, de tu obra, de tus películas, muchas estrenadas acá, otras no se han visto, y sobre todo este mundo tuyo en Canadá de unos 40 años, creo más. Estas diferencias, ¿por qué? Y después otro punto importante es el grupo que formaron, Liberación Sin Rodeos, en la época de Velasco 70s, ¿no? Con ese cine que había en el Perú. Y algo importante también para nuestro público, digamos, es tu cine, ¿no? Ficción, documental, antropología, sociología, arte, poesía, todo esto, escucharlo de tus palabras, ¿no? Es un testimonio. Cuéntanos un poco por qué te fuiste a Canadá y cómo fundaron y para qué y cómo Liberación Sin Rodeos. Pucha, Diego, es un montón de preguntas. Mira, yo trabajé en la oficina de la Reforma Agraria de Velasco, con una serie de artistas, de gráficos, de poetas y de escritores, y eso me permitió, me dio la oportunidad de descubrir el país en el cual yo había nacido y que no conocía. O sea, los Andes, las haciendas. Y al mismo tiempo, en paralelo que yo trabajaba ahí haciendo cine en la Reforma Agraria, fundamos un grupo, 4 amigos, Marcela Robles, Pedro Neira, Raúl Gallegos y yo, que lo llamamos así un poco por fregar, ¿no? Grupo de Cine y Liberación Sin Rodeos. Y eso cuajó y empezamos a trabajar juntos. Fuimos muy prolíficos y a veces hacíamos nuestras cosas por nuestro lado y muy a menudo juntos. Y llegó el golpe de Estado de Morales Bermúdez y, por ejemplo, muchos de los cortos que yo logré hacer en la Reforma Agraria fueron quemados. Y se empezó a desmoronar todo. Además, la Reforma Agraria nunca funcionó de verdad. Era un hermoso proyecto que nunca maduró verdaderamente, ¿no? Nadie estaba preparado para eso, ni los que recibían la Reforma Agraria, ni los que la daban. Pero durante los 10 minutos que duró la cuestión fue fantástico. Y estábamos llenos de esperanza. Y no estábamos solos, porque estaba Allende, estaba Torres, estaba en Portugal, en Argelia, en el mundo entero. Había un movimiento de justicia social y estábamos convencidos de que por fin la verdadera democracia iba a ganar, pues, ¿no? Y por supuesto, no ganó nada. Este mundo que tú nos presentas en las diversas películas que tienes de esa época también, nos muestra realidades, pistas, digamos, con un lenguaje cinematográfico que pasa por poesía, cámara, encuadres, testimonios, realidades. ¿Ese cine continúa en tu búsqueda o estás desde Cimarrones? Hay toda una puesta en escena también de ficción y mezcla y editado con técnicas de tipo documental también. Pero cuéntanos un poco este proceso de búsqueda tuya como director, ¿no? Yo siempre, para mí el cine es uno, ¿no? Y esa división entre documental y ficción me parece corta. Yeah. Y, por ejemplo, para Cimarrones, que fue escrita con Enrique Verástegui, el poeta, que me dio la idea de hacerlo, y que hicimos la investigación juntos. En esa época estábamos influenciados por el nuevo cine brasilero,
que era un cine también de justicia social, divertido, un poco western, con caballos y justicieros y una presencia de anímica muy interesante, ¿no? Y por ejemplo, a mí lo de Cimarrones es algo que me da mucha alegría y mucho dolor al mismo tiempo, porque fue la primera película, según lo que se sabe, que fue hecha en la cual los afroperuanos se representaron ellos mismos, ¿no? Te hablo de la filmación del 74-75. Fue la primera vez que actores afroperuanos en una película de ficción estaban presentes representándose ellos mismos. Y según me dicen, es la última que se hizo en ese sentido. Y eso es tremendo, pues, ¿no? Porque el rol, ¿te acuerdas en esa época que tú conociste muy bien? La importancia de Nicomé Santa Cruz, de su hermana, y de la poesía y de la literatura, no solamente del zapateo y la fiesta y la cuestión, sino también era el arte en general, ¿no? En todo nivel. Y desde ese momento, yo desde lejos así, viviendo en Gringolandia, me parece que no ha hecho más que retroceder la situación de los afroperuanos en el Perú. Cosa que corrobora una de las razones por las cuales me fui yo. Claro, no importa que me vaya o no me vaya, pero el racismo en el Perú es si hubiera una olimpiada de racistas en el mundo, Juegos Olímpicos de racismo, carajo, yo creo que el Perú estaría entre los que llegan primero, ¿eh? Porque es impresionante cómo eso no baja, cómo eso sigue, cómo esa tóxica, ese veneno continúa a funcionar. Era imposible. Esta realidad peruana, digamos, vista de una posible, un posible catálogo, digamos, de entender que es por su multietnicidad y por su plurillamada culturalidad, ¿no? Hace que haya una ininteligencia entre los diferentes segmentos sociales y se haya en medio de un proceso, digamos, que sociológicamente se llama ochodificación, que es un mestizaje. Porque el Perú es un gran país mestizo de todos los niveles, con abandono justamente de raíces culturales andinas o afros o chinas o de todos los migrantes y todos los procesos históricos que ha pasado el país. Eso se refleja en su cine y en su poesía y en su arte. Y sobre todo a nivel cine, tenemos, yo acabo de ver un capítulo 1 sobre Víctor Delfín, que justamente habla de todas esas partes, ya ¿no? Después visto otra película tuya donde la cámara muestra realidades de niños, los niños, ¿no? Viviendo hasta ahora, que siguen la misma situación. La diversidad no ha cambiado las diferencias ni la injusticia, ¿no? En tu cine trataste de testimoniar todo eso con un nivel ideológico, claro, de cambio, pero también con un arte y un manejo de la cámara específico. Cuéntanos un poco esas visiones de mostrar a través digamos, de encuadres precisos y de movimientos de cámaras determinados y en blanco y negro, realidades tan duras que acabas tú de hablar también del racismo en este país nuestro, ¿no? Bueno, esa película de Delfín y la película de los niños fue un colectivo, ¿no? El Grupo de Cine Liberación Sin Rodeos. Y eso era lo que era bonito en ese momento, era esa actividad de lo colectivo, ¿no? No había jefe, no había mandamás. Por ejemplo, no nos acordamos quién hizo la cámara, quién hizo los planos. Bueno, nos acordamos una parte, pero no todo, ¿no? Y eso era la parte del espíritu que era bonito en esa época, ¿no? Además, ¿no te acuerdas que
por ejemplo, Niños o Cimarrones, lo filmamos en un ratio de 2:1. O sea, la película dura 20 minutos y nosotros teníamos 40 minutos de película. Hoy día con el video se filma 100:1 sin darte cuenta, ¿no? Entonces eso cambia las cosas. Y no solamente éramos nosotros los que filmábamos así, sino todo el mundo. Todos los que estábamos filmábamos Claro, sí. muy pocos recursos, ¿no? El control de las tomas era primordial por lata, digamos, ¿no? Pero otra cosa, el trabajo fue hecho también en 16 milímetros, que también cambiaba la producción, ¿no? Y en esa época comenzó la 19-327 con las posibilidades de exhibición y distribución. ¿Cómo abordaron ustedes esa posibilidad como grupo? Bueno, esa ley de cine que duró brevemente fue una maravilla, ¿no? Si hubiera continuado, si hubieran seguido formando cineastas ahí, y el Perú estaría aún más avanzado en lo del cine, que lo está bien ahora, ¿no? Porque se hacen buenas cosas. Eso es importante también porque el cambio que hubo en los 90 cambió la legislación y tenemos una actual legislación en la cual no hay un apoyo real al cine, ¿no? No hay fundamentos de tipo cinemateca, filmoteca, escuela, instituto, maneras de financiar, y la gente está detrás de premios o de fondos pequeños para en coproducción ayudarse a filmar. Pero el lado, digamos, de recurso video y toda su parafernalia hasta llegar a digital ha facilitado que muchos podamos trabajar y expresarnos libremente, ¿no? Sin tener que preocuparnos por esa gran recuperación de fondos prestados o donados, ¿no? ¿Tú cómo ves tu proceso una vez que estuviste en Canadá? ¿Tuviste acceso a posibilidades de producción? ¿Generaste un tipo de cine? ¿Qué pasó con Liberación sin Rodeos en esa época? ¿Cómo va este asunto? ¿Cómo ves tú las diferencias de época y de tiempo? Mira, acá, el Quebec, donde yo vivo, que es una provincia francesa, tiene su propia personalidad y su manera de defender su cultura. Y no hay mucha literatura y su espejo social es el cine. Entonces hay un apoyo extraordinario para lo que es el cine. Es uno de los países en los cuales, como el DAFO, pero hay como 3 o 4, y el apoyo al cine es fabuloso. Pero lo que funciona tan bien que la competencia es extraordinaria, constante, y hay cada vez más jóvenes y cada vez más gente que quiere hacer cine y cada vez menos gente que quiere escribir y leer, lo cual es un problema. Entonces el sistema está copado. Yo, por ejemplo, acabo de pasar 3 años entre el COVID y otras, en el cual no he recibido ni un cobre de ninguna de las instituciones. Y mi compañera es la que mantiene todos los gastos de la casa. Y acabo de recibir por primera vez, después de haber pasado como 35 años viviendo del apoyo del cine, acabo de pasar 3 años paupérrimos, hasta el perno. Y me acaba de salir un documental, porque el sistema socialista, digamos, son jurados, tú mandas tu proyecto y ahí no hay a quien lo conoces o quien te cae bien, se debate. Claro, siempre hay lo que a uno le gusta y lo que a uno no le gusta, pero no hay trampa. Entonces, yo me paso la vida mandando proyectos a estas instituciones. Y uno de esos proyectos, por ejemplo, es un proyecto de cortometraje que he sacado de un largometraje que estoy persiguiendo hace 35 años y se llama El viaje de Maiwa, y es un largometraje de ficción y de aventuras en la época de los incas, antes de la llegada de los españoles, para hacer en quechua. Y hasta ahora no he logrado
no he logrado convencer ni acá, ni en el Perú, ni en el Cusco, a nadie, o lo suficiente. Es un proyecto ambicioso. Entonces acabo de sacar como un hijito de ese proyecto, que se llama Chasquis, y hemos mandado la botella al mar. El proyecto lo acabamos de lanzar hace 3 días, a ver si nos financian un corto de aventuras de Chasquis en la época de los incas, todo en quechua, con actores aymaras y quechua, claro. Pero de ese tipo de sueño vivo yo. Pues me parece una ensoñación más que un sueño, ¿no? Porque, ¿no? Conociéndote, ¿no? Claro, cómo sería ese mundo y qué hablaban y qué decían y cómo esperaban que le den la noticia para llevarla a otro lado y qué sé yo, las aventuras que pueden pasar ahí. Pero también eso es una visión, digamos, urbana occidental, ¿no? Que tendrías que, digamos, que profundizar. Si estuviese Fausto, por ejemplo, estaría pontificando sobre ese mundo aymara o quechua, ¿no? Pero creo que los cineastas quechuas y aymaras jóvenes están en otra cosa, ¿no? Están tratando de buscar muchos, de mi punto de vista crítico, se van a lo paupérrimo, a lo tristezas y a cosas de ese tipo, ¿no? Me parece Sí, tu ideal de lograr esa película, pero creo que una recomendación es que la hagas en capítulos. Hazlo con tus posibilidades en video y en capítulos y ahí rómpete la cabeza creativamente para mostrarnos ese mundo, ¿no? Sobre todo un Ferran de Costa, peruano franco X, canadiense ahora, nos habla del mundo quechua de hace 500, 600 años, ¿no? Entonces, también es un reto, no creo que convenzas a nadie, ¿no? Y no es una risa de burlona, sino de que es típico ideal. Pero me recuerda esa película que tú hiciste recorriendo toda América, ¿no? Sí, americano. Americano, genial, me parece una gran película a mí. Me convenció de que la vi porque está ese allure, digamos, que se dice en francés, de ese espíritu de búsqueda y de encuentro, ¿no? Tan Sí. necesario porque la gente acá anda haciendo remakes o copias o cosas comerciales que son, francamente, tú dijiste, bueno, ¿no? El cine peruano está tal perno, ¿no? Los Así, ¿no? chicos pasan del género del remake andino y hablado en quechua encima para ganar un premio en algún festival exótico, digamos, ¿no? Entonces creo que es con el problema que tenemos como país de que la gente no lee, no va a las exposiciones, no va al teatro, no entiende lo que lee. Con las reformas que ha habido, el cine como queda, como lenguaje. Aquí tú hablaste de Glover Rocha, no del cine nuevo brasilero, pero Glover Rocha se enfrentó a eso justamente cuando era el cine latinoamericano en fuerza total en nuestra época, ¿no? De ese cine, pues, quedan buenas copias, ¿no? Pero frente al comercio de la distracción y al entretenimiento, las propuestas fantasiosas, digamos, son pues una maravilla, ¿no? Cuéntanos, tu última, también hiciste algunas cosas sobre cargadores, digamos, ¿no? Recuerda que en esa época hubo como 3 o 4 sobre el tema, ¿no? Cuéntanos un poco cómo ves el cine, tu cine en el futuro, o sea, hacia adelante, ¿no? Aparte de esta búsqueda que me acabas de contar, estás en documentales, estás trabajando en Canadá, alguna cosa específica de esas realidades, digamos, de racismo, porque en Canadá también hay un gran racismo, ¿no? Como en todo el norte, como en todo el mundo, digamos, ¿no? Cuéntanos un poco. Mira, yo en este momento el dinero que he conseguido para hacer un documental sobre la península de la Gaspésie, que es allá lejísimo, queda como a 2 días en auto de acá. Y, y parte de la historia es con los Mi'kmaq. Los Mi'kmaq es una de las 11 naciones que existen en Quebec. Y en Quebec hay un gran problema con el reconocimiento de los nativos, de los originarios. La famosa identidad francófona ha sacado todo el oxígeno de la necesidad de identidad, les ha costado mucho trabajo y les sigue costando
aceptar de que antes que vengan los europeos, habían acá también otra gente, con filosofía, ciencia, tecnología y literatura oral y todo lo que tú quieras. Y eso les cuesta un trabajo enorme. Entonces eso quiere decir que el racismo también existe acá, la ignorancia, la falta de curiosidad es cosa seria. Y en estos momentos, para este documental, yo estoy buscando a un artista Micmac para hacer animaciones, porque en los documentales que yo he hecho, cada vez hay más animaciones. Quisiera que este artista Micmac haga dibujos que vamos a animar, que va a animar. Si vieras el trabajo que tengo de convencer, contactar o tener un diálogo con un artista Micmac, claro que son muy pocos en Quebec. En Canadá es menos el 2% de la población que es originaria. Es diferente que en los países andinos, pero es una fuerza muy importante. Entonces, es parte del abandono, de la falta de curiosidad, de la falta de cariño, de la falta de amor por esas culturas que no son las malditas culturas europeas que están ahí, delante de las cuales están siempre de rodillas, ¿no? Eso es una verdad. Y sobre todo cuando tú asumes, digamos, el rescate o la búsqueda o te confrontas con otras realidades, brota inmediatamente tu lenguaje, que yo te decía hace un rato, esa cámara tuya es reconocible, y brota otra cosa, que es ese respeto hacia el otro. Entonces vemos estos niños o estos jóvenes o todas estas realidades a través de tus viajes y propuestas, y sobre todo los escuchamos y nos enteramos cómo piensan y qué dicen. Creo que por ahí, como tú decías, no hay margen ni territorio ni frontera entre documental y ficción. Es una creación tuya, ¿no? Y eso es importante. Acá en Perú tenemos el problema, como en muchas partes del mundo, de la exhibición y distribución. Una película se plantea y te la programan para el próximo año, ¿no? Porque las transnacionales, las corporaciones que conocemos, copan la exhibición en alianza, etcétera, y no hay una ley que nos permita tener una cuota de pantalla para el cine peruano. Una película como la tuya no se pasaría. Una película como lo que yo acabo de terminar tampoco se pasan. Entonces, ese es un gran dilema y una lucha posterior. Pero los chicos están buscando que, nada, no una alternativa o ser independientes, sino hacer remakes o hacer películas comerciales, como ellos le llaman. Ese es su reto. ¿Cómo ves tú ese encuentro entre ese mundo de ficción comercial, industrial, que hay en Canadá también, y la tesis o el ensayo, la búsqueda o la poesía, y sobre todo los contenidos en una película como un reto, como una opción de hablar y decir, ¿no? Cuéntanos un poco tu visión. Oye, acabo de leer un artículo acá en Quebec bien desalentador. Hay cada vez menos largos metrajes documentales de ensayo, de reflexión. Cada vez menos. La huevada de la pituquería de la ficción con los valores pequeños burgueses que han invadido el mundo entero con la importancia de la famosa alfombra roja. Eso de ser quién es famoso y quién no es famoso, han intoxicado y envenenado el cine profundamente. Y no está mejor acá que en ninguna parte. Acabo de leer que hay cada vez menos largometrajes documentales producidos. Y por otro lado leí que la televisión va a producir más largometrajes documentales si hay un vedette, alguien que es conocido. O sea, la cosa desgraciadamente no mejora en ninguna parte. El neoliberalismo, el ultracapitalismo se está devorando todo como un ogro que no se logra saciar, y la verdad es que yo no sé, la verdad es que yo siempre he vivido pensando que las cosas podían mejorar,
Pucha, será que ya estoy viejo, ya cansado, no sé qué cosa, pero cuando leo que hay cada vez menos documentales, que hay cada vez más huevadas de ficción, que cada vez la vedette es lo que cuenta y no las ideas. Uf. Y no, y por mi lado, mis películas se están volviendo como si yo me hubiera volteado contra mí mismo. Mis películas están cada vez menos comerciales, más radicales, más lejos de todo eso, ¿no? Y yo me acuerdo mis tías me decían, oye Carlitos, pero ¿por qué no haces un poquito de publicidad, ¿no? Para compensar, ¿no? Ay, 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 Un ay. poquito todavía. Un poquito, imposible. O haces todo o no haces nada. Claro, pero ese tan limeño también, ¿no? Un poquito, ¿no? Sí. Mañana. Bueno, sí, yo entiendo tu proceso porque nos pasa y nos repercute a todos. Nuestras películas las hacemos y se guardan, las ven amigos, las ven por la web, que también sirve de alguna manera intercambiando, pero es una lucha a largo plazo, de mucho esfuerzo y posición, ¿no? Y supervivencia también. Pero creo que eso va a propiciar, si es que seguimos nosotros, algo así como un movimiento, ¿no? Que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Te juntas tú, yo u otros más y vemos nuestros cines y eso propicia algo diferente en contenidos y en maneras de trabajar y de ver el mundo. Acá también la gente corre a la primer banner que ponen y a la primera alfombra de cualquier color que ponen y se ponen a fotografiar y ya creen que están en el sitio, ¿no? Y que son lo máximo, y es una risa, pues, ¿no? No es nada más que eso, una risa. Pero la ley de cine, la legislación, la cuota de pantalla, la escuela, y hay otro gran problema, los chicos salen formados como comunicadores para hacer cine por las escuelas y por las universidades. Mezcla eso con abogados y contadores y con teatreros. Chao, cine comercial en bandeja, ¿no? Y el malo. Entonces la televisión también, acá con películas horrorosas que han hecho y han ganado mucho dinero, se han vuelto ricos muchos actores haciendo porquería y media, ¿no? Entonces, y que felizmente paró un poco, porque el público comenzó a darse cuenta que era digamos, un insulto, ¿no? Ahora, el otro punto también es importante que también, querramos o no, es ideología, es posición, es visión, ¿no? Y el cine transmite eso, y ese es el gran juego anti-neoliberal, digamos, ¿no? Y que pocas películas quieren asumir porque hay que recuperar el capital, etcétera, etcétera. Entonces, dime, pero algo que es importante para mí es que nos expliques y nos cuentes eso de las calidades de tu cámara y de montaje y de la búsqueda. Si hiciste un trabajo muy importante sobre un gran poeta, ¿cómo lo asumiste? Cuéntanos un poco y nada, te escuchamos, pues, ¿no? Mira, hay un sitio donde hay las cosas que están funcionando bien, es que hay necesidad de archivos históricos. Y por ejemplo, muchas de las películas, lo poco que quedó de las películas que hicimos en Liberación Sin Rodeos, están siendo resucitadas. Entonces, por ejemplo, mañana van a pasar en Córdoba, Argentina, Niños del Cusco, ¿no? Una película que yo hice en el Cusco sobre cargadores, una película muda, una especie de meditación sobre la explotación. La pasan en Bolivia, la pasan por aquí, la pasan por allá. Acá llego del Festival de Vancouver, del cine latinoamericano de Vancouver, y pasaron cimarrones, ¿no? El hecho que sea en blanco y negro, que sea de otra época, es historias olvidadas. Y en realidad lo que mejor me ha pasado a mí es que las fotos que yo tomé el primer día de la toma de Villa El Salvador, en el 71, abril de 71, fotos puramente documentales que no fueron hechas para mandar a ninguna galería ni nada, sino por puro necesidad de ser presencial, han entrado al Museo de Reina Sofía. Entonces, si todo va bien, el próximo año en el LUM va a haber una exposición con mis fotos.
por bueno, primera vez expuestas en el Perú. qué Entonces, bueno. imagínate tú cómo me siento haber hecho fotos hace 50 años y que sean reconocidas 50 años después solamente. Pero tú también tienes una cantidad de archivos tú has sido testigo de tu época y yo creo que vale la pena ponerle energía para encontrar fondos para resucitar, revivir, remozar, como se dice con Z, esos archivos que nosotros hacíamos así casi normalmente durante tanto tiempo, ¿no? Yo creo que el punto fue la decadencia, digamos, del celuloide y la entrada a todo el proceso digital hasta ahora, a través del video y toda su parafernalia de tecnologías técnicas y cámaras, que ahora que nos permitió justamente buscar esa memoria, ¿no? Yo le puse video memoria justamente encontrándome con amigos nuestros de la época de los Horas Cero, ¿no? En esa época Verástegui, Pimentel y toda la gente, Tulio, Mora, etcétera, pues estaban muy vinculados a esas realidades. Y yo comencé video memoria justamente con Jorge Pimentel, buscando a los viejos poetas de los 50 o de los 40 que quedaban y los testimoniamos. Después Jorge siguió haciendo su poesía y yo continué hasta ahora. Por eso es digamos, desde San Marcos, ¿no? Es un testimonial con un cineasta como tú, importante. Entonces, la clave es que no hay, digamos, la continuidad, o sea, el arrastre, digamos, de un canal cultural, de salas alternativas, o como tú acabas de mencionar, poder hacer los contactos cuando hay una institución, un instituto, para poder exhibir el material en otros países, en otros encuentros. Esa es una lucha a mediano y a largo plazo, ¿no? Ahora, en cuanto a videomemoria, pues se transformó en algo que hicimos Zona Video Red, que es un espacio, un Facebook donde voy poniendo lo que rescato y logro digitalizar personalmente. Ahí hace poco, por eso te decía lo de Delfín, estoy trabajando Delfín, estoy trabajando Martos, estoy trabajando archivos, mezclo, edito con Claudia aquí y exhibimos amigos, ¿no? El popular pasar el sombrero teatral, 4 tablescas, lo asumí y dignamente continuamos, ¿no? De eso se trata ahora, claro, estamos mayores, claro, hace 40 años, 50 años de estos ideales, pero seguimos. Ese es el punto clave, seguir, ¿no? Yo te felicito, realmente me gusta mucho tu trabajo y esa visión de llevarnos a 500 años atrás de Quechos y Aymaras jugando fútbol, digamos, va a ser genial, ¿no? No fútbol, pero que jugarían en esa época, ¿no? Entonces, me parece genial, pues hay que seguir con eso. Hay que seguir, hay que seguir. Claro. Y otra cosa, no te olvides, película que haces, por favor, mándame el link, yo la veo y conversamos y te mando mi opinión. Yo también voy a hacer lo mismo con lo que tenga, ¿ya? Con mucho gusto. Te voy a mandar una que hice con los Inuit. Ajá. Con esos que se le llamaba esquimales. Sí. Te voy a mandar una que hice con ellos para niños. Qué bueno. Sí. Oye, yo sí estoy tratando de buscar también, pero ya no están muchos, otros dejaron y no hay digamos, una continuidad en cuanto a estas búsquedas, ¿no? Algo que quieras decirnos o algo más que te quede en el tintero, digamos. Yo me acuerdo que yo nunca tuve una sola idea original políticamente. Encuadres, cámara, manera de ser, sí, pero políticamente nunca. Pero todo lo que yo aprendí, lo aprendí porque me lo enseñó la colectividad, el feminismo, el ecologismo, el comunismo, el socialismo, el comunitarismo. Todo eso, si uno tiene las antenas bien puestas,
eso es lo que te informa a ti. Eso es lo que hay que prestarle atención. Qué bueno. Esa es una toma de conciencia, digamos, de realidades, ¿no? Que Sí. claro, están luchando en paralelo y uno aprende, sí, es verdad. Y eso me lleva a esta pregunta. ¿Y la mujer? ¿Qué está pasando con la mujer? Desde tu punto de vista de cineasta. Sus La luchas, mujer, ¿cómo ves tú todo eso? la mujer. Sí. Yo creo que es increíble ver, por ejemplo, ahora hasta qué punto todas las noticias políticas son un nudo en el cual el feminismo, el antisexismo, el racismo, el abuso del trabajador, están todas conjuntas en una sola madeja, ¿no? Por ejemplo, a Trump se le acusa de haber violado, de haber robado, de haber mentido, 91 acusaciones diferentes, y todo está en la misma madeja. Y la sexualidad y el abuso de la mujer y el machismo exacerbado es parte de eso. Es parte del patriarcado y de este derecho que se han dado los hombres blancos, viejos, europeos, de que ser los únicos que mandan. Y la pelea es feroz, porque no dan a ceder un solo paso. Un solo paso. Fíjate en los Estados Unidos ahora. Sí. Es tremendo, es tremendo. O sea, la lucha contra el patriarcado, el cuerpo a cuerpo, es feroz, más que nunca, más que nunca. Y no dan a ceder un solo paso. Y eso cuando leo las noticias sobre el racismo, el sexismo en el Perú, el feminicidio, ¿cómo se dice? Feminicidio. Sí, Es toda parte de lo mismo. Explotan a la naturaleza, explotan a la mujer, explotan a todo lo que pueden explotar. Y no está mejorando, oye, no está mejorando. Ese es un problema a largo plazo, digamos, ¿no? Una evolución, me imagino también que puede ser y debe ser, ¿no? Bueno, entonces un abrazo para ti, Carlos. Gracias por tu presencia acá en nuestro canal y estamos en contacto. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo para ti. Chao. Chao.